Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la derrota de los Knickerbockers en contra del equipo de Oklahoma City Thunder, 129-120, en un partido que se tornó complicado desde el principio, que los Knicks se fueron abajo por doble dígito en una desventaja que parecía que podría ser complicada. Lograron regresar de una desventaja que fue hasta de 17 puntos para empatar el partido hacia el final del tercer periodo. Sin embargo, los Knicks no pudieron cerrar este encuentro. Se quedan con una derrota que nos deja un sabor un poco amargo por lo que se había logrado precisamente en ese tercer periodo y que no se logró concretar. Fueron diferentes circunstancias las que sucedieron a lo largo del partido, algunas muy específicas y por las cuales los Knicks no pudieron ganar este partido. Algunos de ellos, por supuesto, los puntos en rompimiento, que es un aspecto el cual domina esta escuadra de Oklahoma City. También los puntos en la pintura, que parecería que los Knicks eran un poco más fuertes en ese aspecto. No fue de esa manera. La situación de las pérdidas de balón fue un factor también importantísimo que terminó afectando el resultado de este partido. Un partido que iniciaba sabiendo los Knicks que este encuentro iba a ser muy difícil porque el equipo de Oklahoma City es el tercer mejor equipo en la conferencia del oeste. Tiene a Shai Gilgeous-Alexander, que es un candidato a ser el MVP de la temporada. El año pasado en las votaciones terminó quinto. Este año también además tuvo el regreso de Chet Holmgren, un jugador que fue seleccionado en el draft de la temporada anterior y el cual se lesionó durante el verano y que no pudo jugar en todo el año. Por lo tanto, en esta temporada está haciendo literalmente su debut con el equipo de Oklahoma. Aparece como novato y de hecho él también aparece en este momento en la terna para poder pelear por el nombramiento de novato del año. Entonces tenían esos dos jugadores que habían sido claves o que han sido claves a lo largo de la temporada, y además de eso, insisto, un equipo que venía también con una muy buena racha, terceros del oeste, 6 victorias en sus últimos 8 partidos, pero lo más impresionante también es que derrotaron de manera contundente apenas ayer al equipo de los Timberwolves, quienes son el mejor equipo de la conferencia del oeste. Entonces, por donde lo viéramos, era un partido bastante complicado para los Knicks. En realidad, podríamos decir que la derrota estaba presupuestada, sin embargo, había que ver de qué manera podían tener el desempeño en un partido tan importante como el de hoy, después de que tuvieron un gran encuentro el lunes anterior en contra del equipo de los Bucks de Milwaukee, el cual terminaron ganando. Eso, por supuesto, permitía que la motivación, el estado anímico, la confianza estuviera del lado del equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, la realidad es que en el primer periodo las cosas no les salieron muy bien, se empezaron a ir, insisto, poco a poco abajo, y eso terminó afectando para que este partido terminara con una derrota. Insisto, sí me parece que era una derrota presupuestada, sin embargo, por el desarrollo del partido, por lo que se logró en el tercer periodo, queda ese sabor amargo. Y vamos a analizar, como siempre, qué fue lo que sucedió paso a paso, cuarto a cuarto, en este partido, para que ustedes entonces se puedan dar una idea, en caso de que no hayan podido ver el encuentro, qué fue lo que sucedió en cuestión de los momentos y cómo fueron cambiando a lo largo precisamente de esta derrota. Los Knicks, el primer periodo, la verdad es que no lo hicieron nada mal en cuestión de el porcentaje de efectividad. De hecho, en el partido no lo hicieron nada mal. El problema fueron otros aspectos que ya llegaré a ese punto. Estaban en el inicio los Knicks con un porcentaje del 57%, pero Oklahoma City tenía el 67% de efectividad. Con eso es que ellos tomaron una ventaja, aprovechando también las 4 pérdidas tempranas que tuvo el equipo de la Gran Manzana, que les costaron 4 puntos en contra, y con eso el equipo del Thunder tomó ventaja de 12 puntos cuando quedaban aproximadamente 5 minutos por jugar. Hasta ese momento, Shai Gilgeous-Alexander ya tenía 8 puntos, 4 de 4 en tiros de campo. Los Knicks lograron recortar esa desventaja hasta 6. Sin embargo, ahí viene de esos momentos importantes en donde es una pérdida de balón y un tiro forzado consecutivos que no, por supuesto, no producen puntos. Esto por parte de Julius Randle, y le da el momento al equipo del Thunder, que se despega hasta 13 puntos y con esa ventaja se fueron al frente después del primer
del primer cuarto. De las cosas importantes de esos 12 primeros minutos, el equipo del Thunder ya tenía 6 triples y 10, fíjense nada más esto, 10 jugadores del equipo de Oklahoma City habían conseguido puntos en el primer periodo. Estamos hablando que cada jugador que pisó la duela consiguió puntos. Eso habla, por supuesto, de también el estilo de juego que tiene esta escuadra de Oklahoma, que pasan muy bien el balón. De hecho, tuvieron muchas asistencias en ese primer periodo. En realidad, en el partido fueron bastantes. Llegaré también a ese número un poco más adelante, pero bueno, fueron entonces los 6 triples permitidos, los 10 jugadores que tuvieron por lo menos una canasta, insisto, 9 asistencias en 16 canastas que consiguieron, algo realmente impresionante. También la banca superó a la de los Knicks 16-8, rompimientos rápidos, 12 puntos para Oklahoma, mientras solo 5 para los Knicks. Y al final, insisto, también las pérdidas que fueron un factor, fueron 5 para el equipo de la Gran Manzana. Y entonces estaban abajo por 13 puntos después de ese primer periodo. En el segundo cuarto, el inicio fue a favor del equipo de Oklahoma, que logró una ventaja de 46-29, es decir, 17 puntos de ventaja en los primeros minutos. Pero vino el primer intento de regreso por parte de los Knickerbockers. Tuvieron una racha de 19 puntos contra 6, se pusieron a 4 puntos únicamente cuando quedaban menos de 4 minutos por jugar en esa mitad. Parecía que los Knicks podían tener un buen cierre, sin embargo, de inmediato hubo una respuesta del equipo de Oklahoma que consiguió 9 puntos sin respuesta y se volvieron a separar en el partido. Así es que las cosas no le salieron tan bien en ese intento de regreso. Después también Donte DiVincenzo llega con un par de triples consecutivos para reducir la desventaja a 7 puntos y al medio tiempo los Knicks estaban abajo únicamente por 9 puntos después de haber estado abajo hasta por 17 a principios de ese segundo periodo. Y los números al medio tiempo son más o menos reveladores, son un poco reveladores, porque los puntos en la pintura, volvemos a lo mismo, un aspecto en el cual quizá hoy los Knicks podrían haber dominado o tener un poco más de ventaja por el hecho de que no tienen un jugador tan dominante, con tanta presencia física en la pintura el equipo de Oklahoma. Al medio tiempo ellos lo estaban ganando esa batalla 34-26, rompimientos rápidos 17-10 para el Thunder, pérdidas de balón ya eran 10 de los Knicks que representaron 13 puntos en contra a la mitad, 13 puntos en contra cuando estás perdiendo al medio tiempo por 9 puntos, es decir, ¿qué pasaría si no entregaras tantos balones? Mientras que del otro lado el equipo del Thunder solamente una pérdida en toda la primera mitad. Eso te habla también, por supuesto, de la manera en la que ellos están cuidando el balón y cómo eso les permite también ser más efectivos tanto a la defensiva como a la ofensiva, principalmente del lado ofensivo. Puntos desde la banca, se emparejó la situación, 19-19, los Knicks tuvieron 11 puntos desde la banca en ese segundo periodo. Y después lo de Shai Gilgeous-Alexander, como les mencionaba, ya llevaba 19 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes al medio tiempo, un jugador verdaderamente imparable que, insisto, está en la conversación para ser el MVP de la temporada. Otro jugador que ha sido muy importante para esta escuadra del Thunder es Jalen Williams, un jugador que quizá no está en el radar de muchos, pero que ha estado teniendo muy buenos partidos y este encuentro la verdad es que también lo hizo muy bien. Terminó con la mayor cantidad de puntos en su carrera. Al medio tiempo llevaba 14 puntos y terminó con 36. En verdad tuvo otro partidazo, un verdadero partidazo. Del lado de los Knicks, ahí había un par de jugadores que consiguieron 11 puntos. Fueron Donte DiVincenzo y también Julius Randle. Mientras que Immanuel Quickley tenía 10 puntos, Jalen Brunson 9 y RJ Barrett tenía 8. Esos son los números hasta la primera mitad, más o menos un poco de cómo se fueron dando las cosas. Por supuesto, el equipo del Thunder haciendo lo que acostumbra. Yo decía en la previa que es uno de los equipos más dinámicos y también de los que más puntos anota. Llegaban con un promedio de 121 puntos por partido. Iba a ser complicado y yo decía que los Knicks iban a necesitar no solo
tener un esfuerzo adicional del lado defensivo, sino también ser lo más efectivos posible y lo más inteligentes posible a la ofensiva, tratar de no entregar balones como terminó sucediendo y conseguir la mayor cantidad de tiros. Insisto, en el porcentaje de efectividad no le fue tan mal a los Knicks, pero hubo otros factores que terminaron afectando. Vamos a revisar el tercer periodo porque fue un periodo que inició bastante parejo en los primeros minutos. Hubo intercambios de canasta, parecía que el equipo de los Knicks podía encontrar un momento para reducir esa ventaja, porque vamos a ser honestos también, el intercambio de canastas no te ayuda mucho. El cuarto como tal se mantiene parejo, sin embargo sigues teniendo esa desventaja con la que ya venías. Pero llegó esa buena racha, 14 puntos contra 4, lograron empatar el partido cuando faltaban aproximadamente 5 minutos y medio por jugar en ese periodo. Lo que no pudieron conseguir los Knicks, a pesar de que tuvieron por lo menos un par de oportunidades, fue tomar la ventaja. Se mantuvo empatado, después encestaba el equipo del Thunder, respondían los Knicks de la misma manera, pero se mantuvo otra vez, regresaron a ese ritmo en el cual estaba el intercambio de canastas y los Knicks desafortunadamente nunca pudieron recuperar la ventaja. Insisto, a pesar de que tuvieron por lo menos un par de oportunidades en la que lo pudieron conseguir. Al final de ese periodo terminaron abajo por 4 puntos y uno de los factores que también fue clave fue el hecho de que fueron 12 veces a la línea los de la Gran Manzana y consiguieron 11 puntos, es decir, 11 de 12 desde la línea, y eso también les terminó ayudando bastante. Pero venía entonces el último cuarto, después de que los Knicks lograron reponerse de una desventaja de 17 puntos, llegaron a empatar el partido, parecía que podían tener un momento para intentar una racha que les permitiera irse al frente y tal vez hacia el final pelear un poco más el encuentro. Sin embargo, la verdad es que las cosas no salieron a su favor por diferentes aspectos. Primero, en los minutos iniciales de ese periodo, la misma situación, el intercambio de canastas, parecía que todo iba bien. De pronto el Thunder se iba arriba por 7, pero los Knicks reaccionaban prácticamente de manera inmediata. Pero el Thunder logró separarse por 10 puntos. 10 puntos cuando quedaban poco más de 3 minutos por jugar. ¿Qué sucedió? Los Knicks estaban justamente a 7 con la oportunidad otra vez de reducir la desventaja a 5 o a 4 dependiendo lo que pudieran conseguir del otro lado. Y una vez más vienen situaciones importantes. Primero, una situación que yo no logro entender, lo que sucedió apenas unos minutos antes de que se fueran abajo por 10 puntos. Porque Immanuel Quickley estaba teniendo un partido realmente extraordinario, como lo ha hecho en las últimas semanas, como lo ha hecho prácticamente, de hecho, toda la temporada. Tenía la mano caliente, estaba tomando decisiones importantes, no solo estaba encestando, estaba colando y repartiendo el juego bastante bien. Sin embargo, por alguna razón que yo todavía no termino de entender, Tom Thibodeau toma la decisión de sacarlo del juego con 4 minutos. Meter a RJ Barrett, que la verdad estaba teniendo un juego regular, ni siquiera estaba teniendo un buen partido. Quizá en su estrategia estaba ya estipulado así que a los 4 minutos iba a meter a RJ Barrett. Sin embargo, me parece una decisión mala por parte de Tom Thibodeau, porque sacas a un jugador que te está aportando de ambos lados del balón y metes a un jugador que está frío y que no te ha estado dando su mejor partido. Con eso estás dándole la posibilidad al rival, o más bien le estás quitando complicaciones al rival, y de esa manera pueden conseguir, por supuesto, mejores resultados. Eso fue lo primero que sucedió. Después, ¿cómo fue que el equipo del Thunder se va con esa ventaja de 10 puntos? Insisto, estaban abajo los Knicks por 7. Tenían la posesión del balón. Tiene el balón en la pintura, en el poste bajo, Julius Randle. Se la dan para que él cargue en contra de Chet Holmgren. Le avienta el cuerpo, se da la media vuelta, intenta el disparo, pero Chet Holmgren se levanta en el momento indicado, le tapa la bola, no hay goaltending, no hay falta. ¿Y qué sucede? Sucede que Julius Randle, en lugar de bajar a defender sabiendo el tiempo que quedaba, la situación de partido, se quedó reclamándole a los árbitros que no marcaron nada. El equipo del Thunder, por supuesto, no se iba a esperar. Corrieron el rompimiento rápido y del otro lado consiguieron un triple.
ese triple les dio prácticamente el momento del partido. Insisto, se separaron por 10 puntos y ahí básicamente se acabó el encuentro porque los Knicks otra vez intentaron regresar, se volvieron a acercar por 7 puntos, pero fueron incapaces de detener la ofensiva de Oklahoma City, que en los últimos minutos consiguió un par de triples y con eso básicamente sentenció el partido y se terminaron quedando, insisto, con esa victoria 129-120. Complicado, insisto, porque se regresa de una desventaja de 17 puntos. Tienes el partido ahí, más o menos en la línea, a una racha como las que ya tuviste a lo largo del partido, a una racha de poder empatarlo o irte al frente y quizá en los últimos minutos tratar de robar esa victoria en contra de uno de los mejores equipos en este momento en toda la NBA. Y la falta de concentración, la falta de inteligencia en los momentos clave, una vez más termina siendo un factor importante. Hay muchas cosas que sucedieron y ahorita vamos a revisar la parte numérica, pero esto que yo les comento de lo que sucedió con Julius Randle una vez más demuestra que cuando se le calienta la cabeza no hace las cosas adecuadas ni para él ni para el equipo. No fue un buen partido en general para los Knicks en cuestión numérica, no hubo algo importante que destacar, o sea, nadie tuvo un partido brillante, tuvieron sus momentos, al final también revisaremos los números si hubo jugadores con más de 20 puntos, sí, pero en realidad a los Knicks les faltó esa ofensiva inteligente, esa protección del balón para poder aspirar en los últimos minutos a quedarse con la victoria. Y situaciones como esa que suceden con Julius Randle no se pueden permitir, menos cuando estás peleando el partido, cuando todavía estás cerca y cuando tienes la posibilidad de hacer un último embate para tratar de quedarte con la victoria. Así sucedió, no estoy diciendo fue culpa de Julius Randle la derrota, pero sí te habla mucho de la falta de concentración y de compromiso que tiene, porque mientras todos sus compañeros bajaron para tratar de detener ese rompimiento, él fue el único que no lo hizo y le terminó costando un triple que a la postre también le dio el momento al Oklahoma City Thunder y terminaron perdiendo los Knicks ese partido. Vamos a la parte numérica ya fría de lo que sucedió en el partido completo. Los Knicks terminaron con un 50% de efectividad en tiros de campo, que no es nada malo. En verdad es un muy buen porcentaje de efectividad. El Oklahoma City Thunder tuvo 54%. Es decir, no fue tanta la diferencia. Sin embargo, viene aquí ya la situación del por qué los Knicks terminaron perdiendo. La situación son los detalles, lo que haces bien, lo que dejas de hacer. Puntos en la pintura. Los Knicks consiguieron 50 por 62 del equipo del Thunder. Rompimientos rápidos. Los Knicks 12 puntos. 22 del equipo de Oklahoma City. Finalmente, la estadística que me parece más importante, la estadística más reveladora, son los puntos de las pérdidas de balón. Para empezar, la cantidad de pérdidas de balón de los Knicks es algo que no se pueden permitir, y menos contra un equipo tan poderoso. Terminaron siendo 18 pérdidas de balón y fueron 21 puntos en contra. 21 puntos en contra en un partido en el cual pierdes por 9. Olvidémonos del porcentaje de efectividad y que los puntos si fueron más en la pintura de media distancia o en rompimientos rápidos, como sea. Aquí la estadística clave, lo que más refleja el por qué los Knicks perdieron hoy el partido, son las 18 pérdidas de balón y los 21 puntos en contra que recibieron de esas pérdidas. No pueden permitirse partidos con tantas pérdidas de balón, ni con un equipo bueno, ni con ninguno, porque eso te pone literalmente contra la pared. Aquí claramente se ve cómo en el resto del partido, quizá los demás estadísticas y todo lo demás puede ser, sin bien no completamente favorable, te mantiene por lo menos en el partido. Incluso, por ejemplo, los puntos desde la banca, los Knicks ganaron esa estadística, 36 puntos contra 23. Pero si pierdes tantas veces el balón, es muy complicado que puedas ganar. Eso se llama concentración, eso se llama también
en tema de leer el momento del partido, no forzar las cosas, porque aparte de las pérdidas también todos esos tiros forzados que de repente vimos a lo largo del partido fueron otro factor importante. Eso por supuesto no va a la estadística, pero sí termina siendo un aspecto que impacta en el resultado final del partido. La parte en cuestión de numérica, como yo les decía, los Knicks fueron incapaces de detener a Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 36 puntos este partido. La misma situación de Jalen Williams, 36 puntos. Repito, máxima cantidad de puntos en lo que va de toda su carrera. Chet Holmgren terminó con 22 puntos, también una actuación extraordinaria. Pero fuera de ellos, ninguno de los otros jugadores que pisaron la duela pudieron conseguir más de 10 puntos. Nadie. El que más se acercó fue Isaiah Joe, que consiguió 8. Pero básicamente esos tres jugadores acabaron con los Knicks, acabaron con esta escuadra en los momentos importantes, cuando parecía que podía hacia el final tener una respuesta. Combinado con el hecho de los errores que los Knicks cometieron, tampoco pudieron detener, insisto, a estos jugadores que fueron la clave. Chet Holmgren tuvo también un verdadero partidazo en cuestión de la protección de la pintura. Consiguió 4 bloqueos, también tuvo por ahí 5 rebotes. Gilgeous-Alexander con 7 rebotes, 8 asistencias. Es decir, básicamente entre esos 3 jugadores terminaron ganándole el partido a esta escuadra de los Knicks, quienes, por cierto, tuvieron a Julius Randle con 25 puntos, pero 3 pérdidas de balón, algunas de ellas importantes también. Jalen Brunson, 24 puntos, 7 rebotes. Donte DiVincenzo tuvo 17 puntos. RJ Barrett y Immanuel Quickley. Aquí va lo que yo les decía, que me hace, no sé, no entiendo literalmente qué es lo que hizo Tom Thibodeau. Vean, 22 puntos de Immanuel Quickley en 24, casi 25 minutos de juego. Mientras que RJ Barrett, 14 puntos en casi 30 minutos de juego. Si está Immanuel Quickley con la mano caliente y también tomando decisiones inteligentes sobre la duela, ¿por qué lo sacas? ¿Por qué lo sacas para meter a un jugador que durante la primera mitad y los 3 primeros periodos te demostró que no estaba en su día? Y no está mal. Aquí es importante entender eso. Un jugador, si no sale en su día, no es el fin del mundo. En ese partido lo dejas en la banca y seguramente un partido después o en alguna otra ocasión va a ser el jugador que guía al equipo a la victoria. Hoy no era ese partido para RJ Barrett. En cambio, Immanuel Quickley estaba teniendo uno de esos partidos en los que él podía marcar en determinado momento la diferencia, porque sabemos la capacidad que él tiene para encestar triples en momentos clave, cambiar de inmediato el momento de un partido con 1 o 2 triples. Lo sacas, lo mandas a la banca, metes a alguien que no está en ritmo y finalmente es otro de los factores por los cuales este equipo de los Knicks pierde este partido. Entonces fueron varias cosas las que sucedieron, principalmente, insisto, las pérdidas, esta situación de Immanuel Quickley, el compromiso, insisto, también en esa jugada que tuvo Julius Randle, varias situaciones que sucedieron a lo largo de este partido y que desafortunadamente le terminaron costando la victoria a los Knicks en un encuentro en el cual, a pesar de las complicaciones, lograron reponerse de una desventaja de 17 puntos en el segundo periodo y que pudo haber sido de hecho desastrosa. Demostraron capacidad, pero al final no supieron cerrar este partido. Derrota entonces en contra de Oklahoma City y ahora se viene otro par de partidos en realidad complicados. El próximo viernes estarán enfrentando al equipo del Magic, que también está jugando bastante bien, y después se van a enfrentar en noches consecutivas a los Pacers. Viernes entonces el Magic, sábado en contra de los Pacers, y ojo con estos Pacers porque es una ofensiva muy similar a la que hoy vimos del Thunder, muy rápidos, que tratan de conseguir muchos puntos, jugadores dinámicos, y eso nos acaban de demostrar que le hace mucho daño a los Knicks. Vamos a ver cómo le va en esos 2 partidos a esta escuadra de la Gran Manzana. Yo estaré, por supuesto,
con ustedes el próximo viernes para platicar qué fue lo que sucedió en ese encuentro en contra del Magic. Por el momento no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado una vez más, como en cada uno de los días de partido, para analizar esta situación y lo que pasó en este partido. Insisto, la derrota de los Knickerbockers en contra del Oklahoma City Thunder. Yo soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado y estaré de vuelta entonces el próximo viernes para traer toda la información de lo que haya ocurrido en el partido entre los Knickerbockers y el Orlando Magic. Muchas gracias y hasta el viernes.